Hola, hoy vamos a continuar con nuestras entrevistas en torno a la vida y obra del padre Mario Leonardo Perezón Tonelli. Nos acompaña el padre Rafael Lazo Castelblanco, ecónomo de la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver, de Bogotá. Muchas gracias, padre, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Mónica, muchas gracias por la invitación y qué bueno poderte aportar en algo a esta reconstrucción también de la memoria del padre Mario Perezón. Padre, sabemos que fue muy cercano al padre Mario Perezón, sabemos que tuvo la fortuna de trabajar de la mano con él en diferentes proyectos y que también hizo parte de su proceso pues, de formación espiritual, de su formación vocacional. Entonces, por esto queremos preguntarle, padre, ¿cómo lo conoció, en qué año, en qué lugar, bajo qué circunstancias se conocieron? Bien, Mónica, sí, pues para mí hablar del padre Mario es hablar tal vez de uno de los hermanos más significativos y más importantes en mi vida como religioso salesiano. La primera vez que yo vi a Mario Perezón fue hacia el año 2001. Yo era un muchacho de 18 años, yo era aspirante en Mesetas Meta y el párroco nuestro, el padre Franco Lodo, me pidió el favor de venir al León 13 a recoger unos paquetes que el padre Mario le daba para regalar a los niños de Mesetas para la fiesta de Don Bosco. Recuerdo la definición que me dio Franco Lodo del padre Mario Perezón. Me dijo: vas a conocer al Taylor de Chardin salesiano. Yo pues ni sabía quién era Taylor de Chardin, entonces no lograba captar la profundidad de esa definición, pero luego cuando más adelante tuve la oportunidad de volver a tratar con el padre Mario, entendí por qué el padre Franco Lodo lo definía como el Taylor de Chardin, es decir, como un hombre muy sabio, como un hombre de ciencia, como un hombre que ha entendido el tiempo en el que ha vivido. Luego tuve la oportunidad de formar parte del equipo inspectorial de memoria histórica, coordinado por el padre Raúl Rojas, y el padre Mario formaba parte de ese equipo. Ahí interactuamos en algunos trabajos de recuperación de la memoria histórica salesiana, pero realmente mi acercamiento más significativo con el padre Mario Perezón fue cuando él es nombrado inspector nuestro en el año 2007. Yo finalizaba mi etapa de práctica pastoral e iniciaba mis estudios de teología y tengo vivo el recuerdo de él con sus visitas mensuales al teologado, donde nos daba una charla de alguno de los temas de carácter pastoral, de carácter teológico, de carácter bíblico, de carácter humano, y siempre fui viendo en él esa persona profundamente sabia, profundamente humana. Luego, cuando recibí la ordenación sacerdotal, él me invitó a formar parte del equipo de animación inspectorial, estando al frente del servicio inspectorial de animación vocacional. Por lo tanto, tuve la posibilidad de trabajar con él en sus últimos 2 años de servicio como inspector, y luego por esas cosas de la vida él termina como inspector y va como director al Centro Don Bosco, y voy yo también al Centro Don Bosco para apoyar la pastoral juvenil del colegio. Ahí estuve con él 3 años en el Centro Don Bosco, llevando adelante muchas iniciativas de él, llevando adelante muchos procesos que se fortalecieron en el colegio, y pues digamos que fue como estar aprendiendo al lado de quien tiene la sabiduría y de quien tiene la experiencia, Mónica. Luego ya para el año 2017 yo soy enviado como director al Colegio La Holanda en Granada. Él es nombrado ecónomo inspectorial, y luego, siendo el ecónomo inspectorial, pues me sigue apoyando en la gestión del colegio, sigue apoyándonos y orientándonos en la manera de fortalecer la propuesta educativa de este colegio técnico agrícola en los Llanos Orientales, y también nos ayuda a fortalecer otros procesos. Estando yo de director en La Holanda, ya él enferma y fallece. Yo tuve la posibilidad de dialogar con él 2 días antes de su fallecimiento. Fue uno de esos momentos que uno nunca olvida, por el aprecio que siente por la persona y por todo el camino recorrido, y fue por la oportunidad de agradecerle a él por todo lo vivido. De ese momento recuerdo, él me obsequió una maleta con todas las cosas de la misa. Es la maleta que yo uso, son los elementos que uso para la celebración de la misa cuando voy a distintos sitios, y es la manera también como de recordarlo a él con ese obsequio que me dio vísperas de su muerte. Bien, como ves, pues tampoco fue mucho tiempo. Yo creo que compartí con él alrededor de unos 10 años, pero así cercanamente, trabajando en la misma comunidad 5 años, pero fueron años muy intensos donde aprendí muchísimo de él. Qué
bonito, años de calidad. Totalmente. Bien, padre, ¿qué es lo que más recuerda del padre Mario? Que lo haya marcado, bien sea dentro del ámbito espiritual, dentro del ámbito vocacional, dentro de algo personal, que lo haya marcado mucho. Mira, Mónica, pues habría varios aspectos. El primero, yo creo que entendí y comprendí qué es el seguimiento de Jesús gracias al padre Mario, porque él nos ayudó a entender, y creo que fue uno de sus grandes aportes como superior provincial de la inspectoría, ayudarnos a entender que toda nuestra opción de vida y todos nuestros proyectos tienen como centro articulador la persona del Señor Jesús. Y ese discipulado del Señor Jesús creo que fue uno de los aspectos que logró centrar en mi vida y me ayudó a clarificar. Yo rescataría del padre Mario su profunda humanidad, un hombre sencillo, prudente, pero un hombre con una capacidad de valorar a cada persona en lo más profundo, y algo que es muy salesiano y que es muy de Don Bosco. Tenía la capacidad de sacar siempre lo mejor que hay dentro de cada persona, y a veces uno terminaba haciendo cosas que ni se imaginaba, pero sentía el respaldo de él y sentía como el hecho de que él creyese en uno lo arriesgaba a uno a hacer cosas que uno pues nunca hubiese hecho de otra forma. Tercero, su capacidad de ser un hombre polifacético. El padre Mario se movía en el campo de la teología, de la pastoral, en el campo de la academia, en el campo del arte, de la culinaria, esa sensibilidad tan grande que él tenía por la belleza, por la naturaleza, por viajar, conocer paisajes, ese gusto tan refinado que tenía para tratar a las personas. A ver, otra cualidad a nivel espiritual que siento que él me aportó muchísimo, la capacidad de valorar a las personas en lo que son, independientemente del rol, de la tarea, esa capacidad de ver en la persona a un hijo de Dios. Bien, sabemos que uno de los aspectos más significativos de la vida y obra del padre Mario fue su formación y su pensamiento. Sabemos que fue teólogo de la liberación y que fue educador popular. Pero, padre, ¿qué significa ser teólogo de la liberación y qué significa ser educador popular? Gracias, Mónica. Creo que ahí tocamos dos aspectos muy importantes, no únicamente en la formación ni únicamente en el discurso del padre Mario, sino en la praxis de vida del padre Mario. Primero, creo que tanto como teólogo de la liberación como educador popular, el padre Mario nunca se entendió en un sentido doctrinal o en un sentido ideológico. Para el padre Mario Perezón, la teología de la liberación y la educación popular fueron dos formas muy concretas de hacer realidad el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el enfoque de la teología de la liberación era el enfoque de la valoración de la persona, de la dignificación de la persona, como expresión de la acción de la gracia de Dios en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es la liberación? No es más que favorecer unas condiciones para que el proyecto de Dios llegue a su plenitud en cada ser humano. Y como educador popular, el padre Mario entendió que uno de los factores más importantes de transformación social, humano y espiritual es la educación. Y por eso ese enfoque popular es el enfoque popular de que la educación le permita al pueblo, le permita a las personas sin contar, o mejor dicho, independiente de su estrato, de sus posibilidades económicas, acceder a la cultura, acceder a una lectura crítica de la realidad para transformar la realidad y para que entre todos, desde el trabajo colaborativo y comunitario, se puedan construir esos cambios sociales, esos cambios estructurales que favorecen condiciones de vida dignas para todos. Bien, entonces eso lo vimos encarnado en todas las opciones del padre Mario, que fueron opciones no teóricas, sino opciones muy vitales, y donde vimos en él un testigo de la liberación que Dios realiza en la vida de un ser humano y de la popularización de la educación como posibilidad de acceso a todas las personas. Bien, es decir que podemos concluir con esto que la práctica educativa del padre era la que giraba en torno a estas teorías y a estos enfoques liberadores y populares.
Sí, es así. Exacto, Mónica, o sea, al padre Mario no podemos entenderlo sin ser educador. Y esa práctica educativa de él, siendo profesor, siendo directivo, siendo animador, siempre estuvo marcada por esa mirada, pero fue una mirada para transformar la realidad, no para generar teoría. ¿Cómo el padre Mario Perezón, dentro de este contexto religioso, dentro de este contexto salesiano, sobre todo durante la época de los 70, ¿sí? Cuando él llega después de tener su formación en Europa, cómo él ejerce esa formación dentro de este contexto religioso? Porque también sabemos por la historia de vida del padre que él llega con todo este auge pues de mayo del 68, llega con todo este auge de su formación pues también por el Concilio Vaticano II, cómo él dentro de ese contexto religioso empieza a implementar estos proyectos educativos y qué tipo de proyectos implementa con este enfoque liberador y popular. Bien, Mónica. Pues el padre Mario recibe su formación en este momento tan especial de la historia. Se ve influenciado pues por toda esta renovación teológica, pastoral, catequética que vive la iglesia y llega al contexto de Colombia, llega al contexto de Bogotá, y yo creo que el primer ejercicio importante que hace el padre Mario es empezar a leer críticamente la realidad. Y él se da cuenta que es una realidad que necesita ser transformada. Y a partir de ahí genera, yo veo como dos grandes iniciativas que fueron muy visibles. Una, el IPLAG, el Instituto de Pastoral Latinoamericana, de Formación Pastoral, un instituto que se pensó como un centro de reflexión que orientara una nueva praxis pastoral, no únicamente para los salesianos, sino para la iglesia en América Latina. Y por otro lado, una nueva manera de hacer catequesis con ese enfoque liberador y con ese enfoque popular que se concretó en el programa Denuncia. Tanto el IPLAG como el programa Denuncia, lógicamente en ese momento tan convulsionado de la historia, pues fueron vistos desde una perspectiva ideológica, pero cuando uno va al fondo de la propuesta, hay una propuesta claramente evangélica, hay una propuesta claramente centrada en la persona del Señor Jesús, que quiere vida en abundancia para las personas, y fueron dos iniciativas que, aunque duraron poco, generaron un gran impacto. Duraron poco porque hubo circunstancias que llevaron a que fueran vistas con malos ojos, que fueran de pronto vistas con cierto recelo por un sesgo político, ideológico, pero que cuando vamos a ver lo que hay en el fondo de esas propuestas, o por lo menos lo que reposa en este momento en los archivos, realmente hay una propuesta muy original que tal vez no logró ser entendida en su profundidad y por eso generó esa desconfianza y ese miedo, y lo mejor fue pues hacer que no continuara. Después de estas dos propuestas, pues el padre Mario busca otro espacio distinto al espacio eclesial, que es cuando surge Dimensión Educativa como ese espacio de reflexión, de educación popular, pero también teológico y pastoral, donde se empiezan a desarrollar otras iniciativas que, al no estar dentro del contexto eclesial, pues él cuenta con su equipo y con sus compañeros de trabajo con mayor libertad para poder llevar adelante esas intuiciones y esas mociones del espíritu que el padre Mario experimentaba y que fue concretando en proyectos posteriores. Bueno, padre comenta sobre esas ideologías que no fueron muy comprendidas en ese momento, ¿cierto? En ese marco histórico que se estaba viviendo. En sí, en concreto, ¿en qué se fundamentaba ese conflicto? Digamos, la pregunta sería, ¿cuál era la raíz del conflicto entre la Iglesia Católica y esa ideología pues de los teólogos de la liberación específicamente? Pues realmente la situación conflictiva se da cuando se percibe en algunos, pero fue en algunos, no fue en todos, y por lo tanto no se podía generalizar el tema. En algunos se veía un sesgo político, ideológico, por el marxismo, por el socialismo, que no evidenciaba con claridad la opción por el evangelio, que de pronto se veía como el componente ideológico político absorbía la centralidad del seguimiento de Jesús y todos estos valores del evangelio. Y lógicamente pues la iglesia, en su afán de garantizar esa fidelidad al evangelio, pues tomó decisiones, tomó acciones frente a determinadas situaciones
y de pronto tal vez no se generó un ambiente de diálogo y la posibilidad de pronto de mirar cada caso particular, porque dentro de la teología de la liberación hubo iniciativas muy evangélicas, en clara sintonía con el Concilio Vaticano II, pero que tal vez se vieron afectadas por esa generalización, donde efectivamente hubo casos particulares de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, que fueron absorbidos por el sesgo político y que pues terminaron en situaciones que no fueron vistas evangélicamente, y que pues ahorita mirando retrospectivamente sí vemos que hubo un sesgo político muy marcado. Bien, y específicamente el padre Mario Perezón, ¿qué dificultades concretas tuvo, si las tuvo, y cómo él manejó la situación? Mira, pues ahí es donde yo veo lo valioso, lo interesante de la experiencia del padre Mario, y donde podemos afirmar que en él no hubo una opción ideológica, política, únicamente política. Primero, yo creo que el padre Mario supo tener la claridad de los criterios del Evangelio, supo mantener la centralidad de la persona de Jesús y supo buscar también los espacios para poder desarrollar esas iniciativas. Siento yo que él se vio afectado, se vio tocado por ese proceso de generalización y por esa mirada un poco desconfiada de la jerarquía eclesiástica frente a todo lo que tuviera que ver con teología de la liberación, y frente a la ausencia de una mirada particular y de una posibilidad de diálogo con diferentes iniciativas valiosísimas que se iban desarrollando en Colombia y en toda Latinoamérica. Sabemos, padre, que otra experiencia del padre Mario fue el nocturno en el Colegio Salesiano de León XIII. ¿Qué frutos o qué experiencias el padre puede rescatar de este trabajo con los chicos del nocturno específicamente? De pronto algún proyecto, como por ejemplo Así es mi barrio, fue también un proyecto significativo de experiencia, ¿no? En sí con los chicos. No sé, padre, de pronto si tiene conocimiento respecto a esta experiencia específica, porque los chicos también eran de sectores populares. ¿Qué frutos hay de este proceso? Mira, Mónica, yo creo que la experiencia del nocturno es otra de las respuestas que el padre Mario encuentra a la necesidad de poder favorecer un acceso de la educación, de las clases populares a la educación. Y por eso el nocturno, como colegio, siempre se orientó, y su proceso se organizó con los mismos estándares de calidad y con la misma calidad del colegio diurno. Por lo tanto, la diferencia era una diferencia de horario, pero el colegio se esmeró y el padre Mario se esmeró porque esta propuesta del nocturno, no por ser nocturna y por ser para clases populares, fuera de una calidad distinta a la calidad de todo el servicio educativo que ofrecía el colegio. Y creo que el padre Mario también entendió la necesidad de acercar a estos mismos chicos a su propia realidad para entenderla, para leerla y para transformarla, que es lo que se hizo también con el proyecto de Mi Barrio y otras iniciativas de carácter social que se desarrollaban desde el nocturno. Bien. ¿Qué futuro, padre, tiene la teología de la liberación? Pues mira, Mónica, hablar de la teología de la liberación es hablar del Evangelio, y por lo tanto hablar del futuro de la teología de la liberación es hablar del futuro de la eficacia del Evangelio. Ciertamente los contextos históricos van cambiando, pero los seres humanos somos los mismos. Y como los seres humanos nos vemos enfrentados a situaciones que oprimen, que esclavizan, que tal vez no eran las de hace 500 años, 300 años, 100 años, 50 años, pero hay nuevas situaciones, hay nuevas esclavitudes, hay nuevas realidades que afectan esa posibilidad de vivir en plenitud. Entonces es ahí donde la teología de la liberación debe seguir haciendo ese análisis de la realidad, esa lectura creyente de los signos de los tiempos, y buscar cuál es el camino para que el reino de Dios se siga abriendo en la realidad de hoy, el reino de Dios se siga estableciendo en lo que acontece hoy. Porque como lo dijo el Señor Jesús, el reino de Dios está aquí presente, pero debemos abrirle los caminos para que llegue a todas las personas. El contexto es distinto, realmente las personas también hemos cambiado. Antropológicamente ha habido cambios en los seres humanos, sociológicamente ha habido cambios en la manera en que las sociedades
hoy se relacionan, se mueven. Económicamente también hay un contexto distinto, pero es donde los creyentes debemos en el hoy hacer esa lectura creyente, crítica y transformadora de la realidad para poder favorecer que el reino de Dios se haga presente. Y que el reino de Dios se haga presente es que el Señor Jesús se haga presente, que sus valores, que su manera de relacionarnos se hagan vivas y reales entre nosotros. Bien, y una última pregunta, padre. ¿Qué dejó para su vida el padre Mario Perezón? A ver, Mónica, qué pregunta tan profunda. No, yo creo que el padre Mario Perezón deja para mi vida primero un testimonio muy claro de que se puede ser auténtico discípulo de Jesús, de que se puede ser un auténtico hijo de Don Bosco, que se puede ser profundamente humano y profundamente espiritual y que el cambio sí es posible. Él al final citaba constantemente un eslogan que tal vez él había madurado a lo largo del tiempo y él decía: creemos que un mundo mejor es posible, creemos que la educación es el camino y que los jóvenes son sus protagonistas. Creo que ahí se resume en últimas muchas de las convicciones de vida del padre Mario, que siento es lo que yo percibí en él, aprendí de él e intento desde los servicios educativo-pastorales que presto hacer realidad. Le queda a uno la sensación de haber conocido, de haber compartido la vida, de haber caminado con un santo. Y cuando digo santo me refiero a una persona que ha encarnado profundamente los valores del Evangelio y ha sido un auténtico discípulo del Señor Jesús y que nos hace creer que sí es posible vivir el Evangelio hoy. Bueno, padre, muchísimas gracias. Esperamos entonces continuar con estas entrevistas durante este mes de agosto. Muchísimas gracias.